comenzar, ¿no? Bueno, soy Daniel Gallego Barca, soy el director del Instituto Cervantes de aquí de San Pablo y les doy la bienvenida a todos a este evento que tenemos hoy. Este es un segundo encuentro del ciclo de Manuel Puig, Literatura, Cine, Traducción y Adaptación. Tenemos hoy el honor de recibir para una conversación sobre literatura y cine al investigador Juan Fiorini, especialista en Manuel Puig, y Sofía Torre, cineasta, hija de Leopoldo Torre Nilsson, director de la película Boquitas Pintadas, que vamos a ver enseguida después del debate. El 15 de julio tendremos la proyección del Beso de la Mujer Araña de Héctor Babenco y una charla sobre la traducción y adaptación. Y ya por fin cerraremos este ciclo con el Club del Libro sobre el Beso de la Mujer Araña en nuestra biblioteca el 25 de octubre. Veo que está el personal aquí de los asistentes al club de lectura. Bienvenidos a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos y esperamos la semana que viene que continuaremos con el proyecto. ¿De acuerdo? De paso ahora ya a Juan y a Sofía, por favor. Gracias. A ver, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Es que la verdad es que no me gustan mucho los micrófonos. Tengo esa sensación de que la voz sale peor de lo que ya es, ¿no? Y claro, la voz nunca es buena o suficiente, pero igual quisiera agradecer al Instituto Cervantes por la organización, especial a Mauricio, por la organización del ciclo Manuel Puig, ¿no? La verdad es que es un escritor de una importancia tremenda para la literatura desde por lo menos 50 años o poco más. Y un escritor que tuvo, ¿no?, un periodo, que vivió un periodo en Brasil y que sin embargo poca gente en Brasil lo conoce, poca gente en Brasil lo leyó. Bueno, cuando mucho se acuerda más por El Beso de la Mujer Araña o más bien por la adaptación al cine de 85, ¿no?, dirigido por Héctor Babenco. Incluso, como dijo Daniel, la semana que viene, el 15 a las 19, aquí, ¿no?, tenemos la exhibición de la película, seguida de un homenaje a Héctor Babenco con la presencia de Sergio Molina, el traductor, y también la presencia de Renata de Almeida, ¿no?, la directora de la Muestra de Cine de São Paulo. Y bueno, y me pareció muy lindo, de verdad, cuando Mauricio me llamó para venir a hablar sobre Boquitas Pintadas. Mi labor como investigador de literatura argentina comienza con Manuel Puig. Manuel Puig fue el primer autor que leí cuando ingresé a la Universidad Federal de Minas Gerais allá por 2009. Fue el primer libro totalmente en español que leí en mi vida, justo cuando empezaba a estudiar la lengua y justo cuando dejé todo lo que hacía para ser profesor de castellano, ¿no? Y mira qué lindo que soy profesor aquí hoy en el instituto. Bueno, volvió. Y desde entonces mi relación con Puig no terminó. Allá por 2013, cuando había terminado, ¿no?, cuando me había recibido en letras, decidí pronto hacer la maestría en letras, la maestría en literatura. Y me tocó El Beso de la Mujer Araña. Y así fue entonces desde allá que fui estudiando la literatura de Manuel Puig y el doctorado igual, también haciendo un recorrido por 5 novelas de Manuel Puig, entre ellas Boquitas Pintadas, y que a pesar de que la novela que más he leído de Puig ha sido El Beso de la Mujer Araña, tengo que confesar que mi novela preferida es Boquitas Pintadas. Siempre cuando alguien me pregunta, yo quiero leer a Manuel Puig, ¿por dónde comienzo? Boquitas Pintadas, siempre. Es la novela que, a pesar de la sencillez de la estructura, y digo sencillez comparada con los otros textos de Puig,
es tal vez la novela más compleja en términos sociales y es tal vez la novela que más abre la mirada hacia todo un sistema social de una determinada época que, por lo más increíble que parezca, seguimos identificándolas hasta hoy. Y a pesar de que Puig haya tenido en cuenta, ¿no?, todo un panorama social de su pueblo, de donde vino, ¿no?, de General Villegas, transformada literariamente en Coronel Vallejos, lo que quedó más interesante fue ver que lo regional que había puesto en su obra se va convirtiendo en algo universal y vamos reconociendo cada vez más algo de sus personajes en nuestro cotidiano. A pesar de que sea una novela cuya historia está ahí basada entre los años 30 y los años 60, queda muy claro reconocer cómo los comportamientos y los códigos sociales que se demuestran en la novela y en la película se van haciendo actuales, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me sorprende. Por eso siempre le digo a uno cuando quiera leer a Puig que comience por Boquitas Pintadas. Es la novela con la cual tal vez haya algo más actual, ¿no? La semana pasada estuvimos aquí con José Amícola para hablar sobre los 50 años del beso de la mujer araña y fue interesante porque en la conversación con Amícola y Amara Moira fuimos viendo los choques y en qué medida la novela o las configuraciones de los personajes o alguno u otro aspecto se va quedando, digamos, anacrónico. Aquí no, tal vez por más anacrónico, cronológicamente, que se ve aquí, ¿no?, de una historia que va por los años 30 hasta los años 60, tal vez haya, sí, el sentido más actual, ¿no? Y Puig de verdad lo supo hacer muy bien. Y lo supo hacer muy bien con trampas que hacen con que esa literatura se parezca sencilla por los personajes, por la manera como piensan los personajes, por los códigos, las conductas sociales que mueven, que orientan los personajes y que sin embargo va formando, digamos, ¿no?, una telaraña más compleja, incluso del beso de la mujer araña. Y qué honor tener aquí, ¿no?, a Sofía Torre para comentar un poco sobre ese director que muchos lo consideran como el fundador de un cine moderno en Argentina. Leopoldo Torre Nilsson, con su producción enorme, ¿no?, supo traer, ¿no?, o llevar el cine argentino a un rango de reconocimiento internacional y que muchos de los directores argentinos lo sostienen, pero si lo sostienen es gracias a Leopoldo. Y bueno, otro detalle muy bonito de la producción de Leopoldo es la manera como él supo conducir, ¿no?, muchas adaptaciones de textos literarios de Argentina. Entonces, bueno, estuvo, además de trabajo de adaptación del beso de Boquitas Pintadas, también adaptó Los Siete Locos de Roberto Alt, también adaptó La Guerra del Cerdo de Bioy Casares, adaptó incluso a Martín Fierro en 1968, que incluso se considera como la mejor adaptación del cine ya realizada sobre Martín Fierro. Y bueno, entonces, que sería un homenaje a Manuel Puig, puesto que estamos en un ciclo Manuel Puig, hoy será también un homenaje a Leopoldo Torre Nilsson. Y Sofía, entonces muchas gracias de verdad por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola, bueno, primero quería agradecerle a Mauricio por la invitación.
Para mí también es un honor estar al lado de Juan y agradecerle a todos ustedes que se hayan tomado un tiempo para asistir a una película en estos tiempos modernos en los que nos está costando tanto prestar atención durante un rato largo, estar ahí todos juntos observando una película, viendo una película, para mí es un acto hermoso. Así que bueno, agradecerles. La película todavía no la vieron, ¿no? Perdón, viene después de la charla. Agradecerles y bueno, Sí, contarles un viene poco después de la también. charla. Agregar algunos datos que muy bien dijo Juan acerca de mi abuelo. Mi abuelo es un gran adaptador de obras literarias, como bien dijo Juan. Adaptó también a Borges. eh, adaptó dos cuentos de Borges y hizo una peli que Borges también participó del guión, tanto cuanto Puig en Boquitas Pintadas. Y su mujer, que lo acompañó gran parte de su vida, Beatriz Guido, que fue quien lo inserió en el mundo literario, era una escritora que él también adaptó muchas de sus películas, empezando creo que por Graciela, El secuestrador, La mano en la trampa, La casa del ángel, Piedra libre y alguna más me debo estar olvidando. Fue quien como dije recién, inserió al mundo de la literatura. Incluso ellos fueron presentados por Sábato. Sábato fue quien presentó a mi abuelo y a Beatriz Guido. Eh, Me meto un poquito en Boquitas Pintadas. Hay una anécdota divertida que cuenta que a mi abuelo Jorge Álvarez, que era un editor, que había editado Walsh y muchos otros, que después viró siendo un productor discográfico, Jorge Álvarez le había contado que había un muchacho que iba a ser el mejor escritor del país, que era empleado de una aerolínea que se llamaba, que es Aerolíneas Argentinas, que estaba en Nueva York. Ahí mi abuelo viaja a Nueva York y lo empieza a buscar por las oficinas, y cuando llega a las oficinas de aerolíneas le dicen que no hay ninguna persona que trabaje ahí que escriba novelas. Bueno, mi abuelo renuncia a la búsqueda de este tal empleado, futuro gran escritor. Un tiempo más adelante está en París y bueno, el dueño de una revista le cuenta que acaba de recibir unos originales de Estados Unidos de un novelista que parece que va a ser el escritor más importante de la década de Argentina, que trabaja en Air France. Y ahí mi abuelo dice, claro, yo lo estuve buscando mucho tiempo por las oficinas de Aerolíneas Argentinas, cuando en verdad trabaja en Air France. Puig, a todo esto, cuando se conocen, Manuel Puig, allá creo que ustedes le dicen Punch, yo le digo Manuel Puig al apellido, le cuenta a Torre Nilsson, que Torre Nilsson viajaba mucho en avión, que siempre que lo veía, porque mi abuelo tenía un porte muy importante, era una persona bien grande, corpulenta, le dice que siempre que lo veía quería acercarse a él porque era gran admirador, no sé si ustedes saben, pero General Villegas, que es de donde es Puig, es un pueblito de 20.000 habitantes. Imagínense cómo cambió la sociedad, que en ese pueblo de 20.000 habitantes había un cine, que era el Gran Cine Español, donde Puig iba con su madre y como niño de pueblo veía millones de películas que con el tiempo él cuenta que él en verdad amaba más el cine que la literatura. Hago un paréntesis esto para contar que como Puig gustaba tanto del cine, se le acerca a Torre Nilsson cuando se conocen y le dice, para mí era una lástima ser tan tímido porque yo siempre que te veía en el aeropuerto quería acercarme a vos y decirte que yo también quería hacer un proyecto con vos. Bueno, finalmente, después de muchas idas y vueltas, eh, Puig, que no estaba seguro de llevar Boquitas Pintadas al cine porque creía que la novela iba y volvía mucho y esta cuestión epistolar no sabía cómo iba a quedar hecho película,
le dice, no, yo te voy a hacer una película, te voy a hacer un guión original para que vos hagas una película, pero no va a ser Boquitas Pintadas. Finalmente Torre Nilsson lo vuelve a insistir, le dice, pero yo quiero hacer Boquitas Pintadas. Bueno, Puig le presenta un guión y finalmente termina siendo esta película que a mí me encanta, que tiene una música hermosa de Osvaldo de los Ríos, que es un compositor. A mi abuelo le gustaba mucho la música en las películas. Entonces trabajó, bueno, con el Gato Barbieri, trabajó con Ariel Ramírez, que fue el compositor de la Misa Criolla, y Baldo, que hace una música hermosa que a mí hasta el día de hoy la vuelvo a ver y me hace llorar la película por la música. ¿Y qué más les puedo contar? Bueno, Juan, no sé si querés acompañarme en alguno de estos datos. Sí, bueno, estuve justamente buscando las informaciones también, ¿no? Por unos días sobre cómo, ¿no? Cómo esos dos genios, ¿no? Se conocen, cómo se acercan. Y justo eso, ¿no? Lo que Puig había dicho era eso, ¿no? Que Leopoldo, yo tenía estos originales y te veía a ti pasar y pensaba, si yo no fuera tan tímido y me animara a hablarle a este hombre que parece tan agresivo y tan grandote, quería acercarme y no me animaba, ¿no? Y entonces Nilsson responde, ¿no? Y yo te estaba buscando a ti. No hay que equivocarse de compañías aéreas, justo por ese tema, ¿no? Por esa anécdota. Y justo eso, ¿no? Ah, allí por la época de la película, ¿no? Manuel Puig ya era un escritor mundialmente reconocido, ¿no? Su primera novela, La traición de Rita Hayworth, que se publicó en 1967, ya se había ganado el galardón de mejor novela del año. Bueno, entonces a partir de ahí, ese muchacho que trabajaba en una compañía aérea, ¿no? Escribiendo mientras trabajaba o escribiendo, bueno, guiones, incluso hay otra anécdota de Puig que, bueno, la verdad que es interesante porque cuando acercamos, ¿no? Torre Nilsson a Puig, siempre es importante tener en cuenta que Puig, antes de escritor, era un cineasta y más, era un cinéfilo, ¿no? Un apasionado por cine, como dijiste, ¿no? Que sus primeros contactos ahí fueron justamente, ¿no? En el cine del pueblito, y allá por los años 50, por ahí se gana una beca para ir a estudiar en la Cinecittà, en Roma. Y allí va a tener contacto con toda esa generación de los cineastas italianos neorrealistas. Y lo que sería tal vez el momento de que Puig se descubriría, ¿no? Se iba a reconocer, ¿no? Como uno de los suyos. Lo que pasa es una desilusión tremenda. Y bueno, años después vuelve a Argentina y allí comienza todo ese trabajo para escribir su primera novela. Pero su primera novela nace como un guión. La traición de Rita Hayworth comienza como un guión y algunas anécdotas, bueno, que cambian, ¿no? En algunos momentos, porque esta es una pregunta que se hacía con mucha frecuencia, Puig, ¿no? ¿Cómo has comenzado tu carrera como escritor? Siempre comentaba que comenzaba a reproducir la voz de una tía, hablando, y de repente salieron unas 30 páginas de banalidades, y entonces en un momento se da cuenta de que aquello no sería un guión, sino una novela. Y eso sería, ¿no? El punto de partida para La traición de Rita Hayworth. Bueno, el hecho mismo de que su primera novela se llame La traición de Rita Hayworth, ¿no? Por sí ya muestra, ya se hace muy evidente todo el trabajo, toda la relación de Puig y el cine. Y
Sin embargo, cuando se piensa en Puig y el cine, normalmente el cine al cual se asocia, ¿no? O al cual asociamos a Puig, bueno, eso por medio de las varias entrevistas que concedió a lo largo de su vida, era el cine hollywoodiano de los años 30, de la época de oro, ¿no? Y toda esa constelación de esas grandes actrices, ¿no? De los 40, de los 50, todo eso que va alimentando un imaginario cinematográfico de Puig. Eso incluso se hace muy evidente, bueno, en el título de la primera novela o en algunos aspectos de Boquitas Pintadas también, por la manera como los personajes femeninos, como Mabel, por ejemplo, se va orientando, ¿no? En términos de comportamiento social o como un instrumento de diferenciación social. Y ahí está un momento bárbaro, ¿no? Porque justo el primer trabajo, digamos, de gran expresión que Puig va a tener con el cine viene de un director argentino. Y cambia, ¿no? Bastante, ¿no? Ese imaginario cinematográfico que, bueno, está dentro, ¿no? De una mitología personal, ¿no? De Puig, que estará en una mitología, digamos, ¿no? Que compone un poco de la personalidad de sus personajes, de la psicología de sus personajes. Y bueno, qué bárbaro eso de que justo venga un director argentino a quien Puig admiraba tanto y que tenga un diálogo importantísimo que me parece que cambia bastante la vida del escritor. Y digo por qué. Porque Puig, por ser tan cinéfilo, tampoco era un tipo fácil para relacionarse con una comunidad, ¿no? de cineastas. Entonces, Puig, bueno, tiene ese trabajo genial, ¿no? Con Leopoldo Torre Nilsson. Y poco después va a trabajar también en la construcción de un guión de El lugar sin límites de José Donoso con Arturo Ripstein. Sin embargo, hay una serie de problemas entre Ripstein y Puig, y al momento de estrenar la película, Puig solicita que le saquen, que se quiten el nombre en donde estaría escrito en los créditos, guión. Y entonces se borra totalmente y ahí, y en ese momento habrá un periodo, una pausa, una distancia entre Puig y el cine como actuante en el cine, ¿no? Hasta que llegue Babenco. Entonces miren qué interesante, que va a depender de la mano, de la inteligencia, del espíritu de dos grandes cineastas argentinos, ¿no? Uno que abre las puertas del cine argentino hacia el mundo y otro que, digamos, lo sostiene de una manera que no se puede medir, ¿no? Porque si hoy tenemos tal vez, tenemos un cine argentino que cuenta con un reconocimiento, un alcance mundial, eso se debe a principio a Leopoldo y después a Babenco y después a tantos otros. Bueno, y qué bárbaro, ¿no? Otra exigencia muy interesante que hay es que, bueno, puedes decirme después si está equivocada la historia, que una de las exigencias de Puig era que pusieran a Mecha Ortiz en el reparto. Hola, ¿puedo hablarte? Sí, ¿Puedo sí, contarte por una fin. anécdota? La anécdota que sí manejo es que el reparto de la película, Marta González era una actriz muy famosa de radio telenovelas, famosísima, pero no era una actriz de cine, no era una actriz intelectualmente cogitada para los directores. Ahí aparece el rol de mi madre,
que es la mujer de mi padre, que eran jóvenes, era el asistente de mi padre, era el asistente de mi abuelo, de Torre Nilsson. Y mi madre, que era joven en ese momento, le dice, mira, hay una actriz que es un éxito absoluto, que se llama Marta González, que tenés que ponerla como la actriz porque es linda, es fresca, leí la novela y me parece que va. Puig dijo, no, Marta González mal la conozco y no quiero que sea la protagonista de mi película. Finalmente, Marta con Alfredo Alcón, que bueno, que ya era un actor súper... ya actuaba mucho con mi abuelo y ya era un actor bien, bien cotizado. Ahí es el tema que la película se estrena y a los 4 días ya la película hace 130.000 espectadores y pasa a ser la película más taquillera de la historia del cine hasta ese momento porque la dupla tiene algo que, bueno, que solo pasa en el cine, cuando el espectador le gusta una actriz y un actor. Puig no ve la película hasta un tiempo después, no sé si por este tema. Dice también incluso que cuando van a San Sebastián, la película entra en el Festival de San Sebastián, y él se queja de que no lo invitan. No sé cómo fue el final de la relación entre Torre Nilsson y Puig, pero como todo escritor que se acerca al cine, es difícil. De hecho, él no participó del rodaje de la película. Él entregó el guión y hasta ahí, bueno, fue su participación. Sí, justo eso. Bueno, entonces Puig se encarga de hacer guión durante unas semanas, ¿no? Lo envía y comienza todo ese trabajo del rodaje. Y ahí queda otra información, ¿no?, pertinente sobre la vida de Puig, porque Puig publica en 1973 la novela The Buenos Aires Affair. Um, la, la, la novela tuvo un impacto negativo en esa época, bueno, por la coyuntura política, ¿no?, del país, de Argentina en esa época, y por cuenta de unos pasajes, digamos, ¿no?, de descripción erótica, y también por algunas alusiones al peronismo en esa época. Puig comienza a recibir amenazas, incluso amenazas por teléfono, de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Y bueno, esas amenazas ocurren ahí entre 73 y 74, ¿no?, luego de la publicación de la novela. La novela queda censurada, incluso con orden para recoger las copias, ¿no?, de todas las librerías, e incluso todos los materiales que pertenecían a la editorial. Y bueno, tras esas amenazas, Puig sale de Argentina para nunca más volver. Tanto que se estrena la película Boquitas Pintadas en 23 de mayo de 74, y Puig no va, ¿no? Por lo menos así se sabe, ¿no? Incluso Puig también declara, ¿no?, ya allí por la época, por 74, recién de la publicación, que no la había visto, ¿no? Eso, tengo una entrevista de octubre de 74 en que Puig menciona, no la vi, bueno, no pude verla, y bueno, y al fin y al cabo no sabemos si por fin Puig la vio o no, porque no queda nada, ningún comentario, ¿no? Seguramente le habrá gustado, a pesar de que en un primer momento no le gustaba la idea de Alfredo Alarcón como Juan Carlos Etchepare, ¿no? Lo que para mí no tiene ningún sentido, porque es un actor perfecto como Juan Carlos Etchepare. Los que van a ver luego la película se van a dar cuenta. Pero, y sí, y bueno, con relación a la película, me gustaría solo poner de relieve unos aspectos
más relacionados con esa adaptación de la novela al cine. Y destaco 3 aspectos, por lo menos aquí, que son muy interesantes para tener en cuenta. Los que no han tenido la oportunidad de leer la novela, no se preocupen. Una adaptación, el gran éxito que va a tener Torre Nilsson es de hacer la adaptación tal como es, un producto autónomo, ¿no? Que cuenta la historia por sí y que da cuenta, ¿no? Digamos, de contarla. Y bueno, enseguida los que tengan la oportunidad de leer la película, leer el libro, lean por favor, como ya dije, mi película preferida, mi libro preferido, perdón. Y bueno, lo que quería mencionar, ¿no? Con relación a la novela es que ya es una novela que provoca reacciones muy diferentes y bastante complicadas incluso. La primera es que le niegan a Boquitas Pintadas de 69 el premio Primera Plana. ¿Quién se hace responsable por negarle a Puig el premio? Es Juan Carlos Sonetti. Y la justificativa que da Juan Carlos Sonetti es de que, aquí menciono, yo sé cómo hablan y cómo escriben los personajes de Puig, pero no sé cómo escribe él. Lo que es sorprendente porque en la primera novela de Puig, La traición de Rita Hayworth, ya tenemos esa marca en que los personajes adquieren una voz, ¿no? El segundo problema que va a tener Puig es con la población misma, la gente misma de General Villegas, ¿no? Bueno, en primer lugar, La traición de Rita Hayworth y Boquitas Pintadas cuentan con un mismo espacio literario, la ciudad y pueblito de Coronel Vallejos, o sea, un doble literario de la ciudad natal de Puig. Y aquí ya comienza un problema, porque todos los personajes y las relaciones que hay entre esos personajes despertaron una curiosidad del pueblo que luego comenzó a identificar entre los personajes las personas del pueblo. Y entonces eso se vuelve un insulto a la población de General Villegas. A Puig lo consideran como persona non grata en su ciudad natal. Juan, Sí. no sé si sabías, perdón que te interrumpo, pero Por favor. la película Boquitas Pintadas no se llega a estrenar, se censura en General Villegas por esto que decís, porque los vecinos se sentían observados, porque decían, bueno, que había algo de la novela que hablaba de ellos, entonces amenazaban, cada vez que se iba a pasar la película, amenazaban de bomba en la sala, entonces la película no fue exhibida en el pueblo. Solo la exhibieron a partir del año 2000. Mirá. Y gracias a los esfuerzos de Patricia Barjero, ¿no? De General Villegas, que es la persona que mejor supo organizar la memoria de Manuel Puig en el pueblito. Ella sí es una persona que viene desde los fines de los 90, que se encarga de todo lo que se trata de la memoria del escritor, de la familia del escritor, de la casa donde vivía, todo. Y entonces, con la película sucede entonces algo mucho peor, ¿no? Tal vez tan más terrible que la novela en sí. Porque, bueno, reconocerse o reconocerles a los otros, ¿no? En la novela ya era una cosa, ya era algo espantoso, ¿no? Y después cuando ven el cine, eso queda más intenso, incluso porque una de las características del cine de Torre Nilsson es que no hacía un cine para agradar, ¿no? Seguro que no. Y bueno,
Y con relación, por ejemplo, a los diálogos entre la película y el libro, como había comentado antes, ¿no? No voy a contar qué pasa, bueno, pero conviene mucho reconocer cómo la estructura de la novela va a ser un producto importante, ¿no?, para la construcción del guión y para la dirección de Torre Nilsson. Tanto que, por ejemplo, la secuencia de apertura y de cierre coinciden, ¿no? Tienen diálogos muy directos con los capítulos inicial y final de la novela. En el caso de la apertura, los capítulos 1 y 2, ¿no? Y el último capítulo para la secuencia del cierre. Otro detalle muy bonito está en la secuencia de los créditos iniciales, ¿no? Cuando entra el tema, ¿no?, de Waldo, de los Ríos, ¿no? Y el tema de Waldo de los Ríos incluso tiene una particularidad interesante porque durante, ¿no?, el tema, mientras se ejecuta el tema, más al final hay la estrofa, ¿no?, o los versos de Gardel, ¿no?, de deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, que es de la música Rubias de Nueva York, ¿no?, de donde Puig quita, ¿no?, para el título de la novela. Pero lo que está interesante es que en la secuencia de los créditos iniciales va a elaborar imagéticamente y de una manera preciosa el tercer capítulo de la novela, donde está el álbum de fotografías. En en el texto de Puig, la descripción de las fotografías, la posición en que están, las páginas que ocupan, las descripciones van teniendo un aspecto muy semejante a de una cámara ojo, que va pasando por los detalles, que va conduciéndonos, ¿no?, por todas las fotografías que van apareciendo. Y me pareció genial esa secuencia de los créditos iniciales porque consiguen traer a través de la imagen un recorrido muy semejante a como está descrito en la novela de Puig. No estamos hablando de fidelidad, sino que estamos hablando de cómo esas dos cámaras, ¿no?, una que está en la novela, otra que está en el cine, se coinciden, ¿no?, y consiguen reconocer, ¿no?, los detalles que suenan más relevantes. Y bueno, y otro detalle muy interesante está en la secuencia de la gitana, que vamos a ver luego en la película, que, bueno, será un momento de transición, ¿no?, del personaje, ¿no?, de uno de los protagonistas, en el caso Juan Carlos Echepare, y que será interpretada por Mecha Ortiz, ¿no? Pues estabas hablando hace poco de la actriz que interpretó a Nené, y en el caso de Mecha Ortiz hay otra anécdota, ¿no?, que fue una exigencia, dicen que fue una exigencia de Puig, porque Mecha Ortiz tal vez sería la única actriz argentina a quien Puig admiraba abiertamente, ¿no? Más bien por sus roles, ¿no?, las películas que se asemejaba un poco a Dietrich, ¿no? Y es curioso porque dentro de ese universo cinematográfico o de ese imaginario cinematográfico, ¿no?, de esa constelación de actrices que habitan, ¿no?, ese imaginario de Puig, siempre estaban las actrices estadounidenses, ¿no? Y bueno, y aquí en una entrevista que Puig concede a Jorgelina Corbata, él dice, abro cita, había una actriz argentina que yo sí respetaba. Esta era una mujer que hacía siempre de mujer fatal, una mujer con un pasado, una mujer superior,
muy segura, con experiencia de la vida. Una mujer que yo no veía en la realidad. Así que desde el momento en que era irreal, a mí me venía bien. Yo la podía querer porque no se parecía a nadie. Me aferré a ella y era la única argentina que me gustaba. Esa era Mecha Ortiz. Y es curioso porque es una participación muy corta, pero y a la vez muy relevante, ¿no? en la conducción de la trama. Y me parece incluso que Torres Nilsson consigue darle más brillo, darle más poder a ese personaje cuando aparece en la novela. Y para Mejor, en la cerrarte película, algo, perdón. y para cerrarte algo, la última película de Mecha Ortiz es la última película de mi abuelo, Piedra Libre, que también haciendo una analogía, fue una película también censurada, que demoró mucho porque tenía escenas de dos mujeres, de escenas lésbicas, fue la última película de Mecha y la última película de mi abuelo. Mira qué genial, qué genial. Piedra Libre, que bueno, que es una novela de la mujer, de Beatriz Guido, de la mujer de mi abuelo, de quien fuera la mujer de mi abuelo, que no es Sí. mi abuela. Sí. Beatriz Guido no es mi abuela. Otra cosa también que me parece interesante remarcar, que muchos de los actores y actrices de Boquitas Pintadas hoy en día están vivos, porque si pensamos, tanto Manuel Puig cuanto Torre Nilsson mueren muy jóvenes los dos, en edades muy semejantes. Mi abuelo muere a los 54 años, habiendo hecho más de 30 películas. Yo muchas veces fantaseo y pienso, si mi abuelo hubiese vivido hasta los 80, sería un director que hubiese hecho 100 películas por ahí. Y Puig muere a los 57 también, jovencísimo. Pero muchos de los actores, salvo Alfredo Alcón, que muere no hace tanto tiempo, pero Marta González está viva, Luisina Brando está viva, quien hace de Mabel, Raúl Lavie, que es un gran cantante de tango, el negro Lavie, está vivo, Leonor Manso, una actriz espectacular que hace de La Raba, creo, no solo está viva, sino que hace en teatro Cae la noche tropical, que es una novela de Puig. La hace mucho en el San Martín, es una actriz espléndida. Bueno, ya no sabría decirte si alguien más del reparto está vivo, pero digo, qué sensación extraña nos deja dos personas que podrían hoy en día seguir dándonos algo más de su arte, ¿no? Sí, genial, genial. Bueno, quedamos, ¿no? En la charla. Sí, quedamos aquí. Bueno, Sofía Torres, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, aunque a distancia. Qué bárbaro eso de No, poder hablar con vos, de poder saber un poco más de lo... bueno, gracias por invitarme. Vuelvo a decir, para mí es un orgullo y un honor estar acá compartiendo con ustedes un rato de la obra de mi abuelo, de quien soy muy fan. Y cuanto más gente pueda llegar a este director, que bueno, que es mi abuelo, pero que es un gran director, para mí va a ser un legado. Así que les agradezco, espero que disfruten la película. Espero que disfruten esas actuaciones, espero que disfruten la música y que, bueno, gracias por exponer la cultura argentina. Gracias, gracias, muy amable. Hasta un día. Antes de pasar a la película, solo para recordar, ¿no? Bueno, entonces la semana que viene a las 19 la exhibición del beso de la mujer araña, seguida también de debate y también de un homenaje a Héctor Babenco, ¿no? El 25, sábado a las 10 de la mañana, Club de Lectura, El beso de la mujer araña, entrada libre, también acá en la biblioteca. Y también les dejo que la editorial Todavía, ¿no? Que nuestro apoyador cultural del ciclo, Manuel Puig, cuenta con una promoción de 25% de descuento en todo el catálogo de la tienda virtual, ¿sí?
basta con entrar con el código Cervantes25 en minúsculas, todo junto, bien, y solo durante este mes de julio, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a la película, ¿sí? Gracias.